Hola una vez más, lejanos amigos de la 15. Yo como siempre encantado de estar de nuevo con ustedes. Bienvenidos a Se cierne la tormenta, la primera parte de este video sobre la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial había terminado. Esta había sido una guerra de desgaste y atrición como ninguna otra, y había desangrado tanto a los victoriosos como a los derrotados. Las estadísticas de muertes por la guerra conmovieron al mundo. Francia, 1.700.000 muertos. Gran Bretaña, 1.200.000. Los Estados Unidos, que entraron en conflicto recién en 1917, 110.000. Y cabe notar que Estados Unidos perdió más de la mitad de sus hombres por causa de enfermedades y no en combate. Eso da una idea de las condiciones en la Primera Guerra Mundial. Rusia, 1.700.000 muertos. Alemania, 1.800.000 muertos. El conflicto no visitó el territorio alemán, por lo que Alemania tuvo el menor número de muertes civiles. Estos números que les doy aquí no incluyen los desaparecidos y los prisioneros de guerra fallecidos en cautiverio. 26 naciones habían participado en el conflicto y en total las muertes fueron de 22 millones. El total de muertes de la Primera Guerra Mundial fueron aproximadamente de 22 millones, incluyendo aproximadamente 3 millones de civiles no combatientes. Europa descartó la posibilidad de que un conflicto de tal magnitud, que había causado tanta miseria y destrucción, pudiera volver a repetirse. Desgraciadamente no fue así. Aquí vemos una lista de las banderas y los países que intervinieron en la Segunda Guerra Mundial. Pueden ver que 6 de las banderas a la izquierda arriba eran todos dominios o colonias de Inglaterra. En los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, Churchill escribió una serie de 6 libros cubriendo el transcurso total de la guerra, desde las causas que la motivaron hasta las consecuencias de este enorme conflicto. Estas obras se consideran clásicas por su exactitud histórica y por las narraciones nacidas desde una posición única, como participante y testigo del conflicto. Primero como ministro de Finanzas y más tarde como primer ministro de Gran Bretaña. A Winston Churchill se le adjudica la fuerza y la motivación que hizo que Inglaterra no se rindiera cuando quedó aislada, enfrentando sola a una Alemania que había ocupado prácticamente el resto de Europa. Como todas las grandes figuras de la historia, Churchill fue un personaje conflictivo. Por un lado, su coraje, su explosiva determinación y su extraordinaria habilidad política fueron indudablemente decisivas en orientar el curso de la guerra hacia la victoria de los aliados. Pero Churchill fue también objeto de intensas críticas. Churchill era un apasionado entusiasta del Imperio Británico y su dedicación y motivación a mantenerlo intacto después de la guerra deterioraron su figura política. Churchill trató de mantener el imperio como era al principio de la guerra, pero no pudo ser. Como vamos a ver más tarde, los dominios habían participado activamente en la guerra y habían desangrado muchos hombres jóvenes y querían su justa recompensa
con más derechos políticos. Los dominios de Inglaterra, sabemos, eran extensos, eran desde Australia a Canadá, Nueva Zelanda, a la India, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de eso más tarde. El primer libro de la serie es titulado Se cierne la tormenta, The Gathering of the Storm en inglés. Entre la abundante literatura dedicada a la Segunda Guerra, es el que me pareció más indicado para comenzar este video y obtener información describiendo las circunstancias que eventualmente condujeron al desastre. En esta charla, basado en esta primera obra, trataré de condensar los hechos que llevaron a la Segunda Guerra, los cuales, desde el punto de vista de Churchill, estuvieron fuertemente entrelazados con lo que pasó durante y después de la Primera Guerra. Según Churchill, las extensas penalidades impuestas a Alemania y la falla de los vencedores en aprovechar numerosas oportunidades para extender la paz fueron determinantes en allanar el camino hacia el segundo conflicto mundial. Esta primera parte finaliza con la entrada de Hitler en la escena mundial. Al final de la Primera Guerra reinaba en el mundo la convicción de que por fin la paz iba a durar por muchos años. Este deseo arraigado en el corazón de todos los pueblos cansados de la guerra podría haber sido logrado por medio de razonamientos basados en sentido común y en convicciones justas por parte de los vencedores. La frase "esa fue la guerra para terminar con todas las guerras" estaba en todos los labios. La coalición germánica yacía a merced de los conquistadores, que en Versalles se disponían a decidir los desagravios a tener lugar en forma de pago de grandes sumas y también a deliberar en cómo transformar el mapa de Europa. Algunas acciones se habían tomado encabezadas sinceramente a mantener una paz duradera. El presidente Wilson de Estados Unidos había depositado sus firmes deseos y convicciones en su idea, su nueva Liga de las Naciones, resultado del Tratado de Versalles y formada en París el 20 de enero de 1920, 2 años después de la guerra. En las discusiones en París, Francia mantenía el primer lugar entre los damnificados. En 52 meses de terribles encuentros, la Primera Guerra, Francia había derramado la sangre de 1,5 millones de franceses. Extensas regiones de Francia habían sido sistemáticamente devastadas por las fuerzas teutónicas. 4 veces, en 1814, en 1815, en 1870 y en 1914, Notre Dame, el lugar clásico de París, había estado al alcance de los cañones enemigos. Los alemanes habían llegado a menos de 30 kilómetros del centro de París. Las pasiones del pueblo francés, cansado de la guerra, se resumían en una frase: nunca más. Pero el futuro estaba cargado de oscuros presentimientos. Al terminar la guerra, la población de Francia era menos de 2/3 de la de Alemania. Alemania tenía alrededor de 65 millones. Mientras en Francia el índice de crecimiento permanecía estacionario. En Alemania el índice de crecimiento crecía al punto
de que en una década la juventud alemana alcanzaría la edad militar y sería el doble de la de Francia. Alemania no había visto el terror de conflicto y destrucción en su territorio, estaba prácticamente intacta, mientras que los recursos e industrias de Francia habían sido devastados. El Imperio de Gran Bretaña, por otro lado, estaba envuelto en una gran agitación política. Sus colonias y dominios reclamaban las justas retribuciones por su contribución a la victoria. Seguimos. Aquí vemos el territorio de Alemania luego de ser reestructurado de acuerdo al Tratado de Versalles. Alemania debió devolver los territorios que había ganado durante la guerra y algunos que había ganado en guerras anteriores. Alsacia y Lorena, esos territorios amarillos a la izquierda abajo, eran territorios mixtos de gente de descendencia francesa y de descendencia alemana. Eso pasaron al poder de Francia. Francia los había perdido en la guerra de 1870. La zona anaranjada, la zona del Rin, se volvió una zona desmilitarizada, creando un espacio neutral entre Francia y Alemania para la protección de Francia. Eupen y Malmedy, dos territorios pequeños ahí en azul a la izquierda, fueron devueltos a Bélgica. Al norte, ese territorio de North Schleswig fue devuelto a Dinamarca. Las minas del Saar, unas minas muy productivas, muy importantes, que están marcadas en color rojo a la izquierda, fueron entregadas al control de Francia por 15 años. A la derecha, hacia el este, se abrió un territorio dando a Polonia un acceso al mar Báltico. Ese territorio, que anteriormente era Prusia del Oeste, y Posen, una zona agrícola muy importante, fue devuelto o fue entregado a Polonia. Prusia del Este quedó separado de Alemania. Y el Danzig, que se ve arriba en color anaranjado, fue un territorio desmilitarizado y quedó bajo el control de la Liga de las Naciones. Los vencedores habían decidido que Alemania debería ser desarmada y cargada con obligaciones financieras tal que impedirían su recuperación industrial y militar por muchos años. De acuerdo a Churchill, las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles fueron malignas y excesivas al punto de hacerlas inútiles. Alemania debía pagar reparaciones en una escala fabulosa, definidas en cláusulas nacidas del deseo de venganza de los vencedores y de la falla de estos de entender que ningún país, más aún un país derrotado, podía afrontar un tributo que era equivalente al costo de la guerra. Las imposiciones que habían hecho, las deudas que debía Alemania, valían tanto como el costo total de lo que había costado la guerra. Las solitarias voces, incluyendo la del presidente Wilson con su tratado de 14 puntos que fue rechazado, trataron de exponer la imposibilidad del cumplimiento de las condiciones forzadas en Alemania. Esas voces fueron ignoradas o silenciadas por políticos que decidieron no enfrentar la bruta realidad, ansiosos de reafirmar su posición frente a un público desinteresado e ignorante. El resultado fue que las cláusulas no fueron nunca enforzadas. Francia había obtenido la venganza buscada desde la guerra de 1870, pero había quedado completamente desangrada, y en todo el país prevalecía todavía un temor profundo de Alemania.
Un tratado de protección mutua fue firmado por el presidente Wilson, Lloyd George, el primer ministro de Inglaterra, y Clemenceau, un gran ministro, un pacifista, gran ministro francés. Pero el Senado de Estados Unidos se negó a ratificar el tratado. Desprestigió a Wilson, que perdió la elección siguiente. Clemenceau, el pacifista primer ministro francés, fue reemplazado por Poincaré, un fuerte líder decidido a cobrar su deuda a Alemania, algo que era imposible. Cuando Alemania se retrasó en el pago de las reparaciones, Poincaré invadió la zona del Ruhr. En este mapa vemos en color verde la zona del Ruhr, una zona de Alemania altamente industrial. El área que se ve ahí en color anaranjado es una zona desmilitarizada, creada para tener un espacio, abrir un espacio desmilitarizado entre Alemania y Francia. Este acto, esta ocupación del Ruhr, aunque dentro de las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles, fue condenado por Inglaterra y los Estados Unidos, que mantenían una actitud más benevolente hacia Alemania. Inglaterra y los Estados Unidos estaban cansados de la guerra, no querían saber nada, no querían líos. La ira desatada en el pueblo germano por la ocupación del Ruhr y la inhabilidad de las facciones políticas internas para controlar la situación desencadenó la descontrolada impresión de notas de papel que perdió valor rápidamente. El marco se desvaluó. Con el deliberado propósito de causar la completa desvalorización de la moneda. Tenían una deuda grande, desvalorizaron completamente la moneda. El marco se desvalorizó hasta llegar al valor de 43 millones de marcos por una libra esterlina. Gente de esa época contaba que las amas de casa iban a comprar con una canasta llena de papeles, llena de marcos, y volvían con una canasta con algunas cositas. El entero capital de reserva del país y los ahorros de la clase media fueron completamente borrados. Las deudas externas fueron pagadas en marcos sin valor o directamente repudiadas, directamente ignoradas. Alemania estaba en un gran turmoil. Mientras la agonía de Alemania llegaba a su cenit, violentas conmociones internas generaron un vacío político en el que se introdujo, sigilosa y diestramente, según Churchill, la expresión más virulenta de odio generada por la raza humana, el cabo Hitler. Desde el principio de los años 30, en secreto, desafiando el Tratado de Versalles, Alemania había comenzado a hacer planes para armarse. Concluida la guerra, la flota de guerra alemana había sido internada en Scapa Flow, una base marina al norte de Inglaterra, mientras se negociaba el armisticio. Los aliados habían expresado intenciones de repartirse la flota alemana entre los países vencedores. En junio de 1919, el almirante Ludwig von Reuter, previendo que la flota podría ser usada contra Alemania, ordenó el hundimiento de los buques. En esa imagen se puede ver la ubicación de Scapa Flow, al norte de Gran Bretaña, al norte de Escocia. Scapa Flow era un extenso refugio natural aprovechado por la flota británica, de gran capacidad y de bajo fondo, entre 30 y 60 metros. Durante la guerra, los alemanes habían tratado de entrar en Scapa Flow con submarinos 2 veces, en 1914 y en 1918,
pero fueron detectados y fracasaron. Recién en la Segunda Guerra, en octubre de 1939, un submarino bajo el comando del legendario Günther Prehn entró en la base y hundió el acorazado HMS Royal Oak, His Majesty's Service Royal Oak. En la imagen se puede ver una foto del almirante Ludwig von Reuter, comandante de la flota, y dos fotos de esos dos enormes acorazados también hundidos, el Gross Frederick y el Hindenburg. 11 acorazados, incluyendo el buque bandera Federico el Grande y el otro enorme acorazado Hindenburg. 11 acorazados, 5 cruceros pesados, 8 cruceros livianos y 32 destructores fueron enviados al fondo o encallados. En referencia a la Wehrmacht, al ejército, habíamos dicho que los países victoriosos habían limitado las fuerzas armadas alemanas a un máximo de 100.000 hombres y prohibido la conscripción. Ese contingente fue el núcleo del cual se formaría en pocos años un ejército de millones de hombres. De esos 100.000 soldados profesionales, saldrían 100.000 oficiales de diferentes jerarquías, de generales a coroneles, a sargentos, listos y preparados para entrenar a miles de reclutas en tiempo récord en el momento indicado. Imposibilitada de usar el servicio militar, se formaron en Alemania todo tipo de organizaciones civiles dedicadas a reclutar y entrenar futuros combatientes. Compuestas por ciudadanos voluntarios, estas eran asociaciones como camaradas de veteranos de la guerra, cuerpos de jóvenes patrióticos, incluían también grupos de personal civil, como la policía, bomberos y aún servidores postales. Todo el mundo que trabajaba, hombres y mujeres que trabajaban para una organización del gobierno, eran potenciales reclutas. Estas organizaciones de carácter aparentemente civil eran manejadas con rigurosa disciplina militar desde el principio. Pero para producir un ejército de millones de hombres, igualando o superando al de Francia, Alemania necesitaba el servicio de conscripción universal, prohibido explícitamente por el Tratado de Paz de Versalles. Negada a utilizar la conscripción por 15 años, Alemania había creado ingeniosos medios de ocultar sus preparaciones bélicas, como dijimos, pero el servicio militar obligatorio era una línea que no podía cruzar sin generar una evidente violación del tratado, que Alemania no estaba interesada en hacerlo en ese momento. Aún con un extenso cuerpo de oficiales veteranos dispuestos a inculcar el tradicional espíritu militar germano en sus subordinados, se necesitaban varios años de conscripción para reclutar y entrenar la fuerza capaz de enfrentar a Francia. Y ese era un Rubicón que Alemania no estaba todavía dispuesta a cruzar. Entra en la escena el general von Seeckt. Aquí vemos una foto de general von Seeckt, una figura muy importante, pero que fue eclipsada por la aparición de Hitler. El general von Seeckt fue el creador de la estructura de las futuras Fuerzas Armadas alemanas. Desde 1921, von Seeckt había estado planeando en secreto un moderno ejército full size, no para los 100.000 que tenía permitidos a Alemania, sino un ejército mucho más grande, creando manuales de estrategia, tácticas de entrenamiento y detallando el material necesario para un conflicto multinacional.
Como dijimos, el cuerpo de oficiales había sido limitado a 4.000 hombres. Bajo la inocua apariencia de Ministerio de Reconstrucción, de Investigación y de Cultura, miles de veteranos oficiales de alta graduación, ahora civiles, atendían clases estudiando minuciosa y sistemáticamente las lecciones aprendidas durante la Primera Guerra. Se tomaban, por supuesto, medidas extremas para ocultar estas preparaciones de los inquisitivos inspectores de los aliados. Por ejemplo, los manuales de guerra habían sido todos reeditados, no para la fuerza existente de 100.000 hombres, sino destinados para una poderosa fuerza futura de millones de hombres. Los manuales eran impresos en dos versiones, una versión secreta y limitada para el uso interno y una versión simplificada para los aliados. Sekt asumía correctamente que para el próximo conflicto Alemania contaría también con una moderna fuerza aérea, presentemente prohibida. Ante esa prohibición se fomentaron las empresas civiles de transporte, entrenando a hombres y mujeres como pilotos y mecánicos. Se crearon clubes de aviación, en ellos con el uso de aparatos livianos de entrenamiento y gladiadores. Veteranos pilotos entrenaron a una juventud deseosa de aprender el arte de combatir en el aire. En el verano de 1926, Sekt condujo un gran ejercicio militar para sus 4.000 oficiales. Los ejercicios simulaban no la fuerza presente de 100.000 hombres, sino una fuerza futura de millones de soldados. Los ejercicios estaban dedicados o estaban entrenando teóricamente a millones y millones de soldados. Sekt se concentraba en el principio de cooperación entre las diferentes fuerzas. A diferencia de la guerra anterior, donde la artillería y la infantería habían trabajado juntas, en el futuro, todas las armas, desde la infantería a la artillería, a la caballería motorizada, a la todavía inexistente fuerza aérea, morteros, zapadores, fuerzas de choque, fuerzas auxiliares, todas trabajarían en el futuro en combinación. Sekt era un general de mucha experiencia, muy inteligente y que pensaba mucho. Un maestro de tácticas y de estrategias. A esta nueva doctrina fueron atribuidos los extraordinarios sucesos más tarde de las campañas 1939 y 1940. Cuando Alemania tomó Francia en unas semanas, en 4 semanas. En el ambiente civil, Alemania también se estaba preparando. Había construido modernas fábricas e industrias, mayormente con fondos prestados por Inglaterra y los Estados Unidos. Se crearon, especialistas, ingenieros y científicos crearon volúmenes de textos detallando la conversión de la industria civil a una industria de guerra. Por ejemplo, una fábrica de aparatos domésticos podría convertirse completamente para fabricar municiones en menos de 3 semanas. En 1933, el límite de 100.000 hombres fue oficialmente excedido y de ahí en adelante fue doblado periódicamente, buscando la meta establecida por Sekt de 26 divisiones. Una división tiene alrededor de 17.000 hombres, 15-17.000 hombres. Entonces 26 divisiones, para empezar, formarían un ejército de 500.000 de hombres.
Aun conociendo las preparaciones bélicas del Reich desde 1927, ante el desacuerdo de los aliados, la Comisión de Control responsable de las inspecciones se retiró de Alemania. En 1927, el Concilio de Guerra de Inglaterra, ahora que estaba envuelta en un programa de recuperación económica para recuperarse de la guerra, decretó que todos los ministerios debían trabajar en la base, asumiendo de que no sucedería otro conflicto durante los próximos 10 años. Sin considerar la oposición de Churchill y otros políticos de visión, esta decisión fue aprobada y renovada en 1929. Churchill, que era ministro de Finanzas, se opuso. Churchill pensó que Inglaterra y Francia debían también prepararse para la guerra, pero sus reclamos cayeron en oídos sordos. Inglaterra se negaba a aceptar la posibilidad, no quería pensar en la posibilidad de otra guerra en el futuro inmediato. Y esta decisión provocó en los países, un falso sentimiento de seguridad. La industria y la economía trabajaron y se comportaron como si no había que preocuparse de una guerra que venía. Más tarde, después de la Segunda Guerra, mirando al periodo de 1934 a 1939, se observa con claridad que Inglaterra y Francia, en ese momento con las fuerzas suficientes para imponerse, desperdiciaron en numerosas ocasiones la oportunidad de obligar a Alemania a cumplir los términos del Tratado de Paz de Versalles y de esa manera evitar o postergar por años la inminente catástrofe. Según Churchill, nunca había habido una guerra más fácil de evitar. Para terminar, hemos visto en forma muy condensada cómo, según Churchill, en una opinión compartida por investigadores y escritores modernos, los países vencedores de la Primera Guerra, con su indolencia, su ignorancia, su deseo de venganza y su temor, ayudaron a crear las condiciones que provocaron la Segunda Guerra Mundial. En las partes que siguen vamos a hablar de Hitler, la formación del Tercer Reich y el desencadenamiento del conflicto. Todos conocemos en mayor o menor grado la historia de Hitler, de manera que me voy a limitar a relatar algunos hechos de su vida menos conocidos. Para esto voy a utilizar lo que es considerada en este momento la mejor biografía de Hitler, un volumen de 1030 páginas, obra del autor de numerosos tratados sobre la guerra y sobre la historia social del siglo XX, el escritor inglés Sir Ian Kershaw. Eso es todo, espero haberlos entretenido y espero verlos pronto. Saludos, cuídense y ya nos vemos. Chao.